Bien chicos, en el vídeo de ahora vamos a hablar sobre lo que son las funciones, ¿no? De hecho hay muchos vídeos más, están por venir sobre funciones, pero este va a ser el vídeo introductorio. Una función es básicamente un bloque de código que realiza una tarea específica. Las funciones existen porque si de no existir, cuando uno crea un programa, todo el código tendría que ir dentro de, tendría que ser un código monolítico, ¿no? Quizás dentro del main tendría que yo escribir toda la funcionalidad del programa, lo cual podría ser complejo cuando otro programador trata de leer mi código o cuando yo mismo trato de leer mi código para hacer una modificación. Por eso, para que el programa esté mejor estructurado, normalmente cuando uno tiene una funcionalidad compleja que implementar, lo ideal es romper esta funcionalidad en un conjunto de módulos. Cada uno de estos módulos hace una partecita de la tarea total. Estos módulos en programación se llaman funciones. ¿Ok? Entonces, cuando yo defina una función, la función va a ser una tarea específica y esa tarea específica se va a ejecutar en el momento en que la función sea invocada. Las funciones tienen que ser invocadas desde, normalmente desde un programa principal, pero podría ser también desde otra función. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es un programa en C? Un programa en C es simplemente un conjunto de funciones. Una de ellas siempre tiene que llamarse función principal. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con programas de una sola función, básicamente, ¿no? Que es la función principal y ahí hemos puesto toda la funcionalidad. Pero ahora vamos a ver cómo los programas pueden ser modularizados utilizando funciones. Ahora bien, una función es un pedazo de código que hace algo, te he dicho, ¿no? De manera muy abstracta. Pero ¿cómo se define una función? Para definir una función, tú necesitas definir o no determinar un nombre. Necesitas darle un nombre a la función y definir si es que esta función va a tener parámetros de entrada y o parámetros de salida. Entonces, para no hablar en abstracto, vamos directamente a algo concreto, ¿no? Te voy a implementar una función suma, digamos, que suma dos enteros, ¿no? Entonces, esto sería simplemente así, ¿no? Yo tengo una función suma, ¿qué aquí? Una función suma que suma dos enteros, ¿no? Vamos a empezar aquí ya. Así como, ups, así como el main, aquí vamos a ponerle un void. Ahí, bien. Entonces esta función suma, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer simplemente es sumar los dos números que les paso como parámetro. ¿Desde dónde? Desde algún programa, ¿no? Desde otra función, desde la función principal en este caso. Entonces, y lo que voy a hacer es simplemente sumar, ¿no? Dentro de una función yo también puedo declarar variables. Esas variables se llaman variables locales. Entonces, esa variable local, en este caso, estoy declarando una variable local S, y en esa variable local S voy a hacer todos los cálculos de mi función. En este caso, los cálculos son triviales, simplemente voy a sumar los dos parámetros de entrada. Y finalmente, una vez que yo haga la suma, digamos que voy a imprimir, ¿no? Voy a imprimir la suma. Entonces, la suma es, claro, la suma es tanto, y ese tanto es ese. ¿Qué es lo que he hecho acá en este texto resaltado? He definido una función, ¿no? La función, ¿cuál es el nombre? El nombre de la función es suma. ¿Cuáles son los parámetros de entrada? Los parámetros de entrada son los que vienen a continuación, entre paréntesis. En este caso son dos parámetros de entrada entero, que pudieron haber sido 3, 4, 5 o ninguno. Y pudieron ser de diferentes tipos también, no tienen por qué ser enteros. ¿Cuántos parámetros de salida tiene esta función? Ninguno. Ningún parámetro de retorno, ¿no? Este void significa que la función no retorna nada. Es decir, la función solamente va a hacer algo. En este caso, esta función lo que va a hacer es imprimir en pantalla un resultado, el resultado de la suma de los dos parámetros. Bien, ahora estos parámetros de entrada, ¿de dónde vienen? Y esta potencial valor de retorno, ¿a dónde va? Tanto la entrada como la salida tienen que ver con de dónde yo llamo a la función suma. En este caso, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es invocar a la función suma acá, desde la función principal, ¿no? Quiero que me sume los valores 10 y 25, por decir algo, y entonces lo hago así. Coloco el nombre de la función y entre paréntesis coloco estos valores, 10 y 25. Los valores se llaman argumentos, ¿no? Estoy invocando a la función suma con los argumentos 10 y 25. ¿Qué es lo que va a pasar a la hora de ejecutar el programa? Que este 10 se va a ser asignado a la variable 10 A, este 25 va a ser asignado a la variable B, y una vez que A y B estén con sus valores respectivos, se va a ejecutar todo esto. Y como consecuencia de ejecutar todo eso, pues va a salir la suma es 35, ¿no? Obviamente, que es lo que tú puedes apreciar
Eso es lo que sale acá, ¿no? Esa es la salida del programa. La suma es 35. Esa salida no ha sido impresa desde la función principal, sino ha sido impresa desde la función suma, que ha sido invocada desde la función principal. Ahora bien, ¿qué tal si yo no quisiera imprimirlo acá? ¿No? ¿Qué pasa si yo no quiero imprimir la suma acá? ¿Qué pasa si yo quiero que suma simplemente sume y que el valor de la suma sea retornado al programa principal para que el programa principal lo imprima? En ese caso necesito un parámetro de retorno. Ahorita yo no he tenido parámetros de retorno. Mi función suma ha estado declarada sin parámetros de retorno. Eso es lo que implica el void, parámetro de retorno vacío. Pero ahora quiero que la función suma me retorne un entero. Entonces, cuando yo quiero que la función suma retorne un entero, ¿qué entero? Justamente el valor de s. Entonces, tengo que terminar la función con este return s. Primero calcula el valor de s y luego lo retorna. ¿A dónde lo retorna? Al programa principal. ¿Para qué? Para que el programa principal capture el valor retornado por suma. ¿Cómo es que se captura? Bueno, podría ser así, ¿no? A lo mejor yo tengo una variable x, digamos, y esa variable x la utilizo para capturar el valor de suma. Así es como se invoca. Esto va a invocar al código suma, por lo tanto se va a ejecutar todo lo que está acá, pero al final hay un número que la función suma está retornando. Ese número al final es como si estuviese acá, ¿no? Por ejemplo, acá, suma 10 más 25. ¿Qué es lo que va a hacer? El valor de S va a tomar el valor de 35 acá. Y ese valor de 35 va a ser retornado. Por lo tanto, esto luego de la ejecución sería equivalente a esto de acá, ¿no? Así. Bien, entonces esta es una manera de utilizar parámetros de retorno, ¿no? Luego con el parámetro de retorno, ya tú si quieres, si quieres lo puedes imprimir, ¿no? Para que no hagas la impresión dentro de esto y lo imprimes acá. Obviamente esto si lo compilas también ejecuta y también hace lo mismo que hacía en un momento, ¿no? Aquí hay un problema, ¿no? Bueno, el problema es obviamente que acá me he equivocado y he puesto punto y coma. Pero fuera de eso, me parece que esto está correcto y esto se ejecuta correctamente, ¿no? Obviamente también si tú quisieras directamente pudiste ver sin necesidad de una variable x, acá, ¿no? En vez de la x, directamente pudiste haber escrito suma de 10 y 25, ¿no? Así. Todo esto ya es como si fuese un número. ¿Por qué? Porque la función suma retorna un número. Entonces al final toda esa expresión se transforma en un número, ¿no? Y de hecho eso también, el resultado es el mismo, ¿no? Suma igual 35. Y de hecho puedo utilizar esta suma en expresiones más largas, ¿no? Como 10 menos 2 por algo. También se puede hacer así. Todo esto, como te repito, al final es como si fuese un número. ¿Por qué? Porque suma tiene valor de retorno. Por eso es que lo puedo utilizar en expresiones. Si no tuviese valor de retorno, toda esta expresión sería absurda, no tendría sentido y el compilador te daría un error. Pero como en este caso suma sí retorna un valor entero, todo esto al final es como si fuese un número entero. ¿Cuál número entero? Ya eso ya depende, ¿no? Depende de estos dos parámetros de entrada y depende de los cálculos que se hayan hecho adentro de la función suma. Bien, eso con respecto a los parámetros de entrada y de retorno. Y no necesariamente el parámetro de entrada y el de retorno tiene que ser el mismo, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, a ver, simplemente para que no trabajar siempre con enteros, ¿no? Yo puedo hacer esto también, ¿no? Una función que tenga un solo parámetro, ¿no? Una función que te calcule la inversa de un número, ¿no? Yo podría agarrar y decir así, ¿no? Yo te paso como parámetro un entero x y te retorno la inversa de x. O sea, ¿cuánto? 1 sobre x. En realidad esto está mal, ¿no? Si 1 es entero y x es entero, el resultado va a ser división entera. Si yo quiero que el resultado salga con decimales, por lo menos el primero tiene que ser número decimal. Ahí está bien. Entonces ahí esta también es una definición correcta, ¿no? Esta es una función que se llama inversa. En este caso lo que retorna es un float y lo que recibe es un entero, ¿no? Este ejemplo lo hago simplemente para que no creas que el parámetro de retorno tiene que ser siempre igual que los parámetros de entrada. No podría ser diferente como en este caso. Bien, otra cosa, ¿no? No necesariamente todas las funciones reciben parámetros. Podría ser que alguna función no reciba parámetros, ¿no? Que alguna función simplemente ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, una función saludo. A la función saludo yo no le pongo ningún parámetro, tampoco recibe ningún parámetro. Es posible hacer esas funciones, ¿no? No recibe ningún parámetro ni
retorna ningún parámetro. ¿Qué puede hacer esa función? Bueno, quizás saludar, ¿no? Saludar o mostrar quizás el menú principal de un programa, qué sé yo. Entonces, ¿cómo se invocan esas funciones que no reciben parámetros? Cuando no reciben parámetros, simplemente pones el nombre de la función y paréntesis vacío. Ya no hay necesidad de pasar argumentos, ¿no? Si tú hubieses querido invocar la función inversa, ¿cómo la hubieses tenido que invocar? Bueno, ahí sí, ¿no? Inversa tiene un parámetro, entonces yo tendría que haber invocado así. Y como en el caso de inversa, inversa retorna un flotante, bueno, ese flotante lo tendría que haber capturado, ¿no? Algo así. Saludo, en cambio, no necesita ningún parámetro de entrada, por lo tanto, lo paréntesis vacío nada más. Y tampoco retorna nada, entonces no necesito poner acá nada, ¿no? No necesito capturar el valor retornado porque nada se retorna. Entonces, el programa también es válido. Este programa también es válido. Si yo ejecuto ahorita, vamos a sacar esto y dejar saludo. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, obvio, ¿no? Simplemente te va a decir, hola amigo, el programa, ¿no? Ahí nada más. ¿Ok? Ahora, una cosa importante, ¿ya? Un detalle bien importante. Hay muchos que programan así, ¿no? Dicen, ok, voy a definir la función saludo. La función saludo no retorna nada y tampoco no recibe nada. Entonces, como no recibe nada, así nomás lo dejo. Vacío. Y hay personas que piensan que eso está bien, ¿no? Porque compila y porque ejecuta bien. Pero en realidad eso es un error, ¿no? Uno no debería nunca, cuando tú quieres decir esta función no va a recibir parámetros, tienes que ser explícito y poner el void. Porque si tú no lo pones, en realidad lo que tú estás diciendo es la función saludo podría recibir cualquier número de parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría invocar saludo con 5, 2, cualquier cosa, ¿no? Pía, etc. Y el compilador no se queja, ¿no? No se queja. Entonces, ojo, ¿ah? Ojo, ojo. Nunca declares funciones que no reciben parámetros y lo dejes así nada más, suelto, ¿no? Siempre sea explícito y coloque el void. Porque si no colocas el void, lo que estás diciendo es a salud, yo le puedo pasar cualquier número de parámetros. Y en realidad esta es una práctica mala de programación, ¿no? Porque estos parámetros al final no los puedes detectar dentro de la función. Entonces, ¿para qué? Por gusto es, ¿no? Tienes que ser siempre explícito y declarar, ¿no? Ahora, obviamente hay algunas formas de que tú evites eso, ¿no? A la hora de compilar, aunque casi nadie usa estas cosas, tú puedes decir, ¿no? Computadora, dame un warning, me parece que es esto, así, strict prototypes. A ver, no estoy seguro, veamos. Ahí no. Cuando utilizas este warning, ahí sí, ¿no? Ahí la computadora te dice, hey, aquí hay algo raro, ¿no? Aquí hay te hace una advertencia que no deberías declarar de, de este tipo. Tú no deberías hacer declaraciones de este tipo. Si lo que tú realmente estás queriendo decir saludo no va a recibir ningún parámetro, entonces dilo explícitamente con void y no asumas que el vacío es lo mismo que void, porque no lo es. Bien, entonces eso es algo que te quería decir y ahora otra cosa, ¿no? Otra cosa también interesante con respecto a funciones. Mira acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, digamos que esta función suma está muy fácil, ¿no? Está muy fácil, simplemente suma dos cosas. No me gusta. Quiero hacerla más complicada. Quiero que esta suma en realidad sea la suma de las inversas, ¿no? Yo paso dos parámetros, así que se llame, suma inversa. Yo le paso dos parámetros A y B y quiero que sumen las inversas de A y B. Entonces, en lugar de estar las inversas, como ya sé, son flotantes. Entonces, el resultado seguramente va a ser flotante. Entonces, en vez de sumar A más B, y como ya tengo una función inversa, entonces lo que hago es aprovecho y digo, pues la inversa de A más la inversa de B, ¿no? Así. Y retorno el resultado. Entonces, bien, quiero de alguna manera imprimir, ¿no? Ya, digamos, quiero imprimir como número flotante, el resultado es un flotante, la suma de las inversas de 10 y 20, digamos. Ahí está. Eso es válido sintácticamente. Todo lo que está escrito aquí en pantalla es sintácticamente válido, excepto que aquí va a haber un problemita, ¿no? Aquí va a haber un problema. ¿Cuál es el problema aquí? ¿No? ¿Te das cuenta de cuál es el problema? El problema aquí es que al momento que el compilador revisa este código, en esta línea yo estoy utilizando la función inversa.
Pero así como tú lees de arriba hacia abajo, el compilador también hace el parsing del programa de arriba a abajo. Entonces, al momento que yo estoy revisando esta línea, yo todavía no sé qué cosa es inversa, porque la definición de inversa está por abajo. Entonces, esto me da un problema, obviamente, ¿no? Un problema. Ahora, muchos pueden decir, pero bueno, fácil, ¿no? La manera de resolverla, pues simplemente, si ese es el problema, esto que dice inversa, lo declaro arriba, ¿no? Y ya está. Y de hecho esa es la solución trivial, ¿no? Esa es la solución trivial. Si yo hago esto, eso sí ya definitivamente va a compilar, no hay ningún problema, funciona. Pero el problema es que a la hora que yo agarre, a la hora que yo, si yo tuviese, por ejemplo, 50 funciones o 100 funciones, esa tarea de poner las funciones que más son llamadas arriba y las funciones más llamadoras abajo, aunque pueda parecer trivial, se vuelve compleja cuando tienes bastantes funciones. De hecho, hay casos en los que es imposible. Hay casos donde tú tienes una función A y una función B. Y resulta que la función A invoca a la función B y la función B invoca a la función A. En esos casos, ¿cuál deberías declarar primero? Esos casos existen, es lo que se llama recursividad mutua. Entonces, bien, una solución muy profesional es copiar las definiciones de las funciones después del programa principal. Y en la parte de arriba, copiar simplemente la firma de las funciones. O sea, decir, yo acá tengo una función inversa que recibe un flotante, que retorna un flotante y recibe un entero. Yo por acá tengo una función que se llama suma inversa que recibe dos enteros. Y después también estoy utilizando una función saludo que no recibe ni retorna nada. Y ahí ya está. Estas tres líneas se llaman prototipos, ¿no? Prototipos. O también actualmente en forma más moderna le llaman las firmas, ¿no? Las firmas de la función o las signatures. Esta es una terminología más moderna, ¿no? Pero prototipos también se le llama. Entonces se escribe los prototipos en la parte de arriba de la función principal y ya la definición completa abajo. Y como cosa de terminología también te diré pues que esto suele llamarse la cabecera. Esto es la cabecera de la función inversa y lo que está entre llaves es el cuerpo de la función inversa, ¿no? Entonces aquí abajo ya tienes las definiciones de las funciones que son justamente eso, ¿no? Cabecera y cuerpo. La cabecera solita o prototipo o la firma va arriba. Entonces, bien, si yo hago esto, esto compila obviamente, esto compila, a la hora que yo compilo, no hay problema, esto está compilando, y cuando aquí ya no interesa en qué orden va, ¿no? Esto, el signatures puede ir abajo, ¿no? Puede ir al último, ya no interesa. Ahora sí, te ahorras el problema de tener que estar ordenando las funciones para que siempre las funciones que son invocadas estén arriba de las que invocan, ¿no? Entonces, claro, eso sería un problema. Entonces, bien, yo creo que hasta aquí basta por lo que es introducción de funciones. Lo único que te quería mostrar es cómo es que se define una función, qué significan los parámetros de entrada y los parámetros de salida, y que algunas terminologías, ¿no? Como qué cosa es el prototipo de una función, y recordarte que nunca asumas que void es lo mismo que no escribir nada. Entonces, creo que esas cosas básicas ya quedan claras con este vídeo, espero, y nos vemos en un próximo vídeo.